Terminada la feria judicial de febrero, fue noticia en Santa Fe y en el resto del país distintas situaciones que tenían que ver con aquellas personas que tuvieron que dar cuenta ante la FIP y ante la justicia por haber evadido impuestos, ¿no? en distintos periodos fiscales. Lo concreto es que el 28 de diciembre del año pasado el Congreso Nacional sancionó una ley que actualiza la ley penal tributaria en la República Argentina y aumenta el piso, el mínimo imponible en este caso, por denominarlo de alguna manera, en el cual se fija un piso de monto de evasión tributaria. Este caso tomó mucho estado público en Santa Fe con la denominada causa Colón o la FIP contra Colón, en donde estuvieron involucrados y procesados algunos dirigentes del Club Colón, algunos futbolistas vinculados a la entidad sabalera y que fueron sobreseídos en primera instancia por la justicia federal en el marco de esta nueva ley que aumenta el piso para aquellos que estén complicados en cuestiones de evasión. ¿Qué sucedió? Antes de que Esteban Rí renuncie como procurador de la Corte a nivel nacional, había firmado un dictamen, una resolución interna, en la cual aconsejaba a los fiscales federales del país apelar a estas decisiones entendiendo que el dolo persistía, es decir, si bien estaban alcanzados por la ley penal más benigna, que es la actual, estas evasiones, había existido la intención en su momento de evadir al Estado, por lo cual la persecución penal del Estado debía continuar. Es así que muchas de las causas que aparecieron públicamente como inocentes o como sobreseídos no terminaron allí en la primera instancia, sino que fueron apeladas por la FIP primero o por los fiscales federales en distintas jurisdicciones y por supuesto estamos hablando de Santa Fe. ¿Por qué se adoptaron esta decisión? Le fuimos a consultar al fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el doctor Martín Suárez Faisal, cuáles son los fundamentos que tiene la justicia federal a la hora de apelar este tipo de decisiones en primera instancia. Sí, efectivamente se han recurrido cada una de las decisiones que determinaba el sobreseimiento de las personas que estaban imputadas por infracción a la ley penal tributaria. Bueno, en virtud de una instrucción general del entonces Procurador General de la Nación, que fue dictada el 8 de marzo de este año, en la cual pone de manifiesto una opinión que compartimos respecto de que la modificación que a fines del año pasado se hizo de la ley penal tributaria, en particular respecto de los montos considerados como condición objetiva de punibilidad, es decir, el monto que es necesario que se haya evadido para que pueda hacerse una causa penal al respecto, no implica una valoración social distinta respecto de los delitos que se cometieron con anterioridad a esa reforma. Pongo sobre el tapete que la ley 24769, que es la actualmente vigente, data del año 97. Fue en ese momento donde se estableció el límite para la evasión simple de 100.000 pesos. El año 97 a nadie escapa que había una paridad de la moneda con el dólar y que ese monto de 100.000 pesos fue a través del tiempo perdiendo su vigencia por la inflación, por lo que la Corte en alguna sentencia ha denominado el envilecimiento de la moneda. Es decir, que lo que ha hecho esta ley al reformarse, esta ley del 28 de diciembre del año pasado, al reformar el mínimo, es autolimitar el poder del Estado para perseguir estos delitos, pero hacia el futuro. Esa es la opinión que nosotros manejamos. No implica decir al Estado no le importa más ya perseguirlo a los evasores que evadieron del 97 en adelante. En este sentido, nosotros podemos encontrar ejemplos con respecto a la actualización de montos
en la jurisprudencia de la Corte. De hecho, en el caso de que las multas que penan algunos delitos se actualicen, la multa que se aplica es la actualizada y no hay un beneficio de la ley penal más benigna para poder gozar del monto anterior. Cabe destacar que eso no significa que no se cometa un delito con dolo. En este caso, en el caso de la evasión, el dolo consiste en realizar maniobras para desfigurar la real situación de la relación tributaria de la persona obligada con la administración, y a eso además se suma, además de esa modificación de la realidad tributaria, se suma el no pago del impuesto debido, del impuesto que realmente debía. Si el impuesto efectivamente debido supera la suma de 400.000 pesos, entonces ya ahí queda abierta la posibilidad de que sea esa persona que ha evadido esa suma perseguida penalmente. Lo que cabe destacar es que la ley no persigue solamente el no pago de tributos. Si una persona declara todo el impuesto debido en regla, no realiza ninguna maniobra ardidosa, sino que simplemente pone de manifiesto cuál es su real situación tributaria, pero por alguna razón no puede pagar o definitivamente no paga, no puede ser perseguida por la ley. Lo que la ley persigue es aquella persona que realiza esa desfiguración de la efectiva relación económico-tributaria de la persona con el fisco, fraguando las registraciones, presentando documentación falsa, presentando facturas apócrifas, haciendo aparecer interpósitas personas y en un mismo giro comercial figuren varias personas a los efectos de figurar cuál es la real situación económica, la realidad de los negocios o la ocultación de registraciones que deberían haberse hecho por negocios que efectivamente sucedieron en la realidad y aparecen hechos en un contribuyente y no en otro. Hace muchos mensajes de texto al teléfono que aparece en pantalla. Nos queda una segunda parte de la entrevista del doctor Martín Suárez, Faisal, que tiene que ver con la explicación cuáles son las maneras más típicas de evadir al fisco en relación a ardides que llevan adelante empresas o particulares, muchas veces asesorados por contadores, digamos. Estos son los que conocen las endijas de la ley tributaria en este caso. Pero hay una cuestión muy interesante que no quiero dejar pasar. Cada vez que una persona, un empresario, debe presentar una declaración jurada acerca de lo producido durante un año, la pregunta es, ¿está obligado a decir la verdad más allá que el Estado lo obliga a presentar esa declaración jurada? Porque si dice la verdad, seguramente tal vez no pueda pagar todo lo que dice la declaración jurada porque tal vez esa facturación está todavía en la calle. Por lo cual se creó un interesante debate acerca de si no se debe considerar esa garantía constitucional que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, no autoincriminarse, por lo cual se ha establecido que la declaración jurada nunca puede ser la prueba más importante a valorar en un juicio por evasión impositiva, sino todo lo demás que debe investigar la justicia o la FIP para probar que esa declaración jurada ha sido falseada por este particular o por este empresario. ¿Cuáles son las maneras más tradicionales de evadir impuestos en la Argentina, en nuestra región? Lo explica el fiscal general Martín Suárez Faisal. Bueno, lo que se encuentra en los expedientes con mayor frecuencia
es el uso de interpositas personas, es decir, un sujeto que no es el sujeto realmente obligado, sino lo que se conoce como un testaferro. O un testaferro, un hombre de paja, una persona que aparece en el medio de la relación económica, pero que no es el sujeto que verdaderamente está obligado, sino que es una persona que en algunos casos es dependiente, en otros no, pero en todos los casos es una persona insolvente. Entonces, de esa manera lo que se busca es que el accionar de la administración el día que tenga que cobrarle los impuestos que son debidos sea infructuoso, porque va a ser una persona que no tiene ningún bien para responder. Con respecto a otras maniobras, también es las maniobras típicas de este delito es la ocultación de las reales operaciones que se hicieron. Una persona realiza operaciones económicas con otras, que sí lo registran, las otras personas sí los registran en sus libros contables, pero no los registra en sus libros contables y por lo tanto no lo declara en las declaraciones juradas y por lo tanto tampoco paga como perfeccionamiento de esta maniobra, no paga tampoco el impuesto que realmente debe. Pero claro, luego se circulariza a las restantes personas que han operado en el plano comercial con este evasor y se detecta evidentemente que esas operaciones existieron pero no están registradas. Por último, lo que en los últimos años ha tomado mayor relevancia, recordemos el caso Escanca, por ejemplo, es el tema de la utilización de facturas apócrifas, que justamente ha sido uno de los motivos de la reforma esta del 28 de diciembre del año pasado, que incluye como un tipo agravado de la evasión común, la evasión realizada mediante la utilización de facturas apócrifas, porque esta es una mecánica que realmente se había hecho muy común, se habían montado verdaderas organizaciones, o se han montado verdaderas organizaciones tendientes a generar toda esta documentación falsa que luego sirve para ocultar la real situación económica, porque la factura, que realmente es el comprobante genuino de la operación económica que se ha realizado, no es la que finalmente se presenta para respaldar los registros contables, sino que se presenta una factura que a primera vista parece como tener los signos de autenticidad necesarios, pero que no los tiene porque se trata de una empresa ficticia, de una empresa que no existe y que aparece expidiendo ese documento que comprueba el negocio, cuando en realidad ese negocio no existió, sino que existió otro por un valor mucho más alto. Bien, podemos sintetizar en algunas claves esta cuestión penal tributaria que comentaba puntillosamente el doctor Suárez Faisal, con algunas placas, algunas claves tienen que ver con estos procesos judiciales. La primera, refrendar, reforzar conceptos que ya escuchábamos. La modificación de la ley permitió llevar el piso de 100.000 a 400.000 pesos para la evasión, para perseguir penalmente a un contribuyente por evasión. Lo que decíamos, los abogados defensores pidieron el sobreseimiento por el beneficio de la ley penal más benigna. Sin embargo, fiscales y la AFIP apelaron esos sobreseimientos. En la segunda placa de información, en la actualidad hay en Santa Fe 75 expedientes en trámite por evasión en el Tribunal Oral Federal. 75 expedientes que ya están listos para ser evaluados por el tribunal, por los jueces del tribunal y eventualmente definir la situación definitiva. De ese total hay 6 que solo resta fijar fechas de audiencias, es decir, que están listos para que se convoquen a las audiencias y que los acusados se defiendan y que desfilen testigos en el caso que sea necesario. Casi siempre declaran las autoridades, los asesores jurídicos de la AFIP. Y el resto el resto de los expedientes está en la etapa de producción de pruebas, suspendido o con sobreseimiento concedido y apelado. Es un interesante número, 75 en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Tiene una amplia jurisdicción que va de un poco más al sur del departamento de la capital hasta incluso Reconquista. Así que seguramente en los próximos días daremos cuenta de un nuevo juicio por evasión penal tributaria
en Santa Fe hubo ya algunos que hemos incluso hablado aquí en Zona Crítica. Recuerdo los primeros informes de Naranpol, la primera condena por evasión tributaria la tuvo la empresa Jugo Santa Fe, que tenía como uno de los principales gestores en su creación a Carlos Galán, que luego fundó Naranpol y Productora Alimentaria. Nos quedamos sin tiempo, gracias a todos los mensajes de texto. Vamos a comprometernos con uno en particular que nos preguntaba cuándo se va a pagar la deuda histórica a los policías en el marco de los reclamos por actualización de haberes. Hay muchos de estos juicios están siendo encaminados por el doctor Iván Cuyen, por poner un ejemplo. Así que intentaremos contactarnos con él o directamente con autoridades de la Fiscalía de Estado para saber en qué instancia del trámite están estas contiendas, en este caso judiciales. Se nos acabó el tiempo, les damos la despedida, nos vemos en 7 días aquí en Zona Crítica. Recuerden, el domingo a la tarde se repite en Santa Fe. Buenas noches, chau.